Nunca pensé que al dejar que mi hija se mudara a mi casa, un día me quedaría parada en el porche como una mendiga. La maleta cayó al suelo con un golpe sordo. El cierre metálico se abrió de golpe y mi ropa se desparramó como mi dignidad, desprendiéndose. El rostro de Lisa se contrajo de asco, y su voz se alzó como un látigo en el silencio refinado de la cocina. No puedo cuidarte, mamá. No dirijo una organización benéfica. Me quedé quieta agarrando mi bastón con más fuerza mientras mi cuerpo temblaba, con los huesos doloridos por la enfermedad que ya me había quitado gran parte de las fuerzas. El aire olía a velas de jazmín caras y a pintura fresca, las renovaciones que ella había comenzado con tanto entusiasmo, todas financiadas, por supuesto, con la herencia de mi marido, mi herencia, mi casa. El esposo de Lisa, Brandon, se apoyó en la isla de la cocina, con los brazos cruzados y la mirada fría. No dijo nada, su silencio gritaba su aprobación. ¿Crees que puedes quedarte aquí pudriéndote mientras nosotros nos encargamos de todo? No somos tus sirvientes, madre. Lisa escupió la palabra como si le dejara un mal sabor de boca. No es culpa nuestra que hayas enfermado. Mis labios se separaron, pero no pude pronunciar palabra. El corazón me golpeaba las costillas como un pájaro atrapado. Después de todo lo que había dado, así era como me veía. Tiró un sobre el mostrador. Toma. $200. Eso es todo lo que te queda en tu cuenta privada, a menos que quieras echar mano de lo que administramos. Lo que logran. Lo había dicho con tanta naturalidad, como si las décadas de arduo trabajo de mi difunto esposo ahora les pertenecieran por defecto, como si yo ya hubiera desaparecido. Miré la maleta, medio abierta, con los calcetines asomando como pequeños testigos avergonzados de mi humillación. Me ardía el pecho, pero mi voz se mantuvo firme. Te abrí esta casa, Lisa, para ayudarte, para darte una oportunidad a ambas. Lisa rió con una risa cortante y amarga. Y deberías estar agradecido de que nos hayamos quedado. ¿Sabes cuánto sacrificamos por cuidarte? De verdad, deberías haberte mudado a un centro hace meses. Detrás de ella, Brandon exhaló, dibujando una leve sonrisa en su boca. Quería que me fuera, siempre lo había hecho. No podía llorar, no delante de ellos. Mi orgullo no me lo permitía. Me enderecé todo lo que me permitió mi débil columna y agarré el asa de mi maleta. La casa a mis espaldas relucía bajo la iluminación empotrada, encimeras de mármol, electrodomésticos nuevos, una lámpara de araña de cristal, todo ello pagado con años de sacrificio, años en los que me negué vacaciones, ropa nueva e incluso atención médica adecuada, solo para construir una red de seguridad tras la muerte de mi esposo. Y ahora me la habían despojado, disfrazando su robo con el lenguaje de la preocupación. ¿Y bien? ¿Te vas o tengo que llamar a alguien? Lisa se cruzó de brazos. Tragué saliva con dificultad, sintiendo el peso de 30 años de maternidad apretándome las costillas. La había criado, la había sostenido en cada rodilla raspada, en cada desamor, y ahora estaba frente a mí, mi propia hija, desterrarme como un mueble indeseado. Sin decir una palabra más, arrastré mi maleta hacia la puerta. Las ruedas resonaron sobre el suelo de roble pulido, cada golpe un redoble que contaba la muerte de mi última ilusión. Al cruzar el umbral, oí las palabras de despedida de Lisa, frías y huecas: no vuelvas arrastrándote cuando te des cuenta de que no puedes con la vida sola. No me di la vuelta ni siquiera cuando la puerta se cerró de golpe tras de mí. Me quedé fuera de la casa que solía ser mi hogar. Me temblaban las piernas, no por la enfermedad esta vez, sino por el peso de lo que acababa de pasar. Tras la muerte de mi marido, me pareció natural dejar que Lisa y Brandon se mudaran con nosotros. En aquel entonces, lo pasaban mal, apenas llegaban a fin de mes. Brandon había perdido el trabajo y Lisa decía que el alquiler los estaba dejando sin blanca. Esa noche al teléfono, lloró con la voz temblorosa mientras me contaba lo asustada que estaba. Claro que dije que sí. Primero se mudaron a la suite de invitados,
era temporal, prometieron, solo hasta que Brandon encontrara un trabajo estable. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Finalmente Brandon consiguió un trabajo de consultoría, pero el trabajo temporal, de alguna manera, se convirtió en permanente. Empezaron a hacer pequeños cambios en la casa, primero en la cocina, luego en la sala. No dije nada, quería que se sintieran cómodos. Me dije a mí mismo que eso es lo que hace la familia. Al principio, tenerlos allí alivió la abrumadora soledad que me había seguido tras la muerte de mi esposo. Lisa se sentaba conmigo durante mis tratamientos, me traía té cuando me sentía débil, incluso trenzaba mi cabello ralo como lo hacía de pequeña. Pensé que nos estábamos recuperando juntos. Pero esa suavidad se desvaneció. Sutiles cambios, el tono de Lisa se volvió más agudo, su paciencia se debilitó. Empezó a hablarme con condescendencia, insinuando que se me olvidaban cosas, preguntándose si había tomado mi medicación o pagado ciertas facturas. Brandon siempre rondaba cerca, asegurándose de que su apoyo fuera lo suficientemente fuerte como para que yo lo oyera. Su preocupación nunca sonó a amor, sino más bien a gestión. Y lo dejé pasar. Me dije a mí misma que era su forma de sobrellevarlo, que tal vez estaba fallando. Después de todo, era mayor, estaba enferma y ya no era tan aguda como antes. Pero no estaba ciega. Los extractos bancarios dejaron de llegar a mi buzón. Lisa insistió en que los manejara, para facilitar las cosas. Me dijo que mi salud debería ser mi única preocupación ahora. Quería creerle, quería creer que mi propia hija jamás me manipularía así. Pero esta noche su rostro gritando ardía tras mis párpados. Después de todo lo que había sacrificado, después de abrirles mi hogar, después de confiar en ellos, ella me veía como un peso que la arrastraba hacia abajo. Me senté en el banco fuera del pequeño motel que había encontrado con unos billetes en el bolsillo y la cabeza apoyada en la pared, contemplando las estrellas apenas visibles tras las luces de la ciudad. No se trataba solo de esta noche, llevaba años gestándose. Por fin lo veía. Susurré en la noche, mi voz apenas audible incluso para mí, querían mi dinero más que a mí. Las palabras me amargaron la lengua, pero eran ciertas. Una vez que enfrentas una verdad así, nunca podrás olvidarla. A la mañana siguiente me senté en el borde de la cama del motel, mirando mi viejo bolso sobre la mesita. Dentro había $200 arrugados, eso era todo lo que me quedaba a mi nombre. O eso creían. Agarré mi bastón y me puse de pie con las articulaciones protestando a cada movimiento. La enfermedad me había vuelto lento, pero no estúpido. No ciego. Todavía no. En esos primeros meses después de que Lisa y Brandon se mudaran, el cambio había sido tan gradual que casi lo pasé por alto. La forma en que Lisa empezó a colar preguntas en cada conversación. Mamá, ¿estás segura de que pagaste la factura del gas? Quizás te estás olvidando. Mamá, déjame llevar las cuentas, necesitas descansar. Es demasiado para ti preocuparte por todos estos complicados formularios financieros a tu edad. Al principio parecía cariño, ayuda. Pero pronto el correo dejó de llegarme por completo. Cambiaron las contraseñas de la banca en línea. Me lo explicó como si fuera por mi bien, no tienes que estresarte con estas cosas, mamá. Deja que yo me encargue, confías en mí, ¿verdad? Claro que confiaba en ella, era mi hija. Luego llegaron los papeles. Todavía recuerdo aquella tarde de domingo en el solario, como Lisa me puso los documentos en el regazo como un favor casual. Mamá, el abogado sugirió consolidarlo todo, las cuentas, la escritura de la casa, tu testamento. Me facilitará la gestión si te pasa algo. Sonrió con dulzura. Solo estamos siendo responsables. Dudé. La casa sigue a mi nombre, ¿verdad?, pregunté. Se rió. Claro. Siempre serás la dueña, mamá. Esto facilita la gestión.
Me señaló dónde debía firmar, apresurándome con suavidad. No te preocupes por los detalles, el abogado ya lo aprobó todo. Como un tonto firmé. A partir de ese momento, poco a poco mi mundo dejó de pertenecerme. En las cenas, Lisa se sentaba a la cabecera de la mesa, mi mesa, mientras Brandon le rellenaba el vino y le susurraba al oído. Para cualquier otra persona, parecían cuidadores cariñosos, atentos y hermosos. Vi cómo mi casa se transformaba habitación por habitación, renovaciones que no había aprobado, compras que no hice, tarjetas de crédito que no tenía. Cada vez que preguntaba, Lisa sonreía y decía, ya está todo arreglado, mamá. Relájate, relájate. Esa palabra me puso los pelos de punta. Había empezado a sospechar la verdad mucho antes de anoche, pero oírla reír por teléfono, burlándose de mí, me había despojado de toda negación. Ahora estaba aquí en un motel barato, abandonado y desechado como un sirviente gastado. Pero por primera vez en años, una pequeña sensación desconocida se despertó en mi interior. No era rabia, todavía no, era claridad. Pensaban que era débil, creían que se lo habían quitado todo. Pero cometieron un error, olvidaron quién crió a Lisa. Olvidaron que yo no era solo un recurso, sino una persona. No era una anciana. Era una esposa que había sobrevivido al dolor, una madre que una vez mantuvo unida a toda esta familia con solo mis manos. Y bajo el cansancio, bajo la enfermedad, seguía siendo esa mujer. Cogí mi viejo teléfono plegable, una de las pocas cosas que no se habían molestado en controlar. Había una persona que aún podría ayudarme a arreglar el lío que les había permitido crear, mi antiguo abogado, el señor Kaplan. Al marcar su número, mi voz por fin volvió a ser firme. Hola, señor Kaplan. Necesito su ayuda. Aceptó verme la tarde siguiente en su tranquila oficina de Willow Street, el mismo lugar de siempre. La familiaridad de la pesada puerta de roble y el tenue aroma a libros viejos me envolvieron como un extraño consuelo. Al entrar, se puso de pie. Margaret, su voz era suave pero firme, ¿no te ves bien? Esbocé una leve sonrisa. He visto días mejores. No insistió. Simplemente me hizo un gesto para que me sentara y luego sacó un grueso expediente del cajón de su escritorio. He guardado copias de todos sus documentos legales desde que falleció su esposo, dijo, dándole un golpecito al expediente. La escritura de la casa, sus cuentas, la herencia de su esposo, todo. Se me hizo un nudo en la garganta. Señor Kaplan, necesito saber, ¿sigo siendo dueño de mi casa? Él asintió abriendo el expediente. Su nombre sigue siendo el único propietario legal de la propiedad, Margaret. Nunca firmó la escritura. Los documentos que su hija le hizo firmar hace 2 años eran autorizaciones de administración, no transferencias de propiedad. Le permiten acceder a cuentas, gestionar pagos y ciertas transacciones financieras, pero los activos en sí siguen siendo suyos. Por un instante el mundo se tambaleó. Me había preparado para lo peor, la posibilidad de que Lisa ya lo hubiera robado todo. Pero ahí estaba, una brizna de esperanza, un salvavidas. El señor Kaplan me observó atentamente. Sospecho que su hija le hizo creer lo contrario, dijo. No pude contener la risa amarga que se me escapó. Me hizo sentir como una anciana indefensa que ni siquiera sabía llevar la cuenta de la chequera. Su expresión se ensombreció. El abuso financiero a personas mayores es, por desgracia, más común de lo que la gente cree, pero aún no has perdido el control legal, Margaret. Cerré los ojos y exhalé lentamente. Todavía no. Pero si sigo dejando que gestionen mis asuntos sin supervisión. Añadió con cuidado, podrían presionar para obtener una tutela en el futuro y argumentar incapacidad mental, especialmente si los vecinos o la familia comienzan a creer las mentiras. Volví a abrir los ojos en voz baja. Ya están corriendo rumores. Les ha dicho a sus familiares que me he vuelto loca, que me fui de casa voluntariamente.
Los vecinos murmuran a mis espaldas. Apretó la mandíbula. Entonces tendremos que actuar con rapidez. Deslizó un nuevo juego de documentos sobre el escritorio. Podemos revocar sus autorizaciones de gestión hoy mismo, congelar el acceso a cualquier cuenta que controle y presentar una declaración jurada que confirme su capacidad mental. Tendré un médico listo para evaluarla esta semana. Después conseguiremos medidas cautelares para evitar más gastos no autorizados. Me quedé mirando los papeles, con la mano suspendida sobre ellos. Todo mi cuerpo temblaba no de miedo, sino de la magnitud de lo que estaba a punto de reclamar. ¿Creen que soy impotente?, susurré. El señor Kaplan sonrió levemente. Entonces recordémosles con quién están tratando. Al firmar cada página, algo en mi interior cambió. Durante años había vivido en silencio y con paciencia, intentando no romper el equilibrio, con la esperanza de que el amor venciera a la codicia. Pero el amor sin respeto no es más que una correa. Hoy la había cortado. Esa noche la habitación del motel se sintió más pequeña, el papel tapiz floral, el zumbido del aire acondicionado, la cama rígida. Nada importaba. Por primera vez en meses podía respirar. Tenía los papeles. Tenía la autoridad legal de nuevo en mis manos. No había terminado, ni mucho menos, pero la niebla que me envolvía lisa se estaba disipando. A la mañana siguiente fui al banco. El joven detrás del mostrador sonrió cortésmente, probablemente acostumbrado a no mostrar sorpresa cuando una anciana con ojos hinchados y manos temblorosas entró con papeles legales en la mano. ¿Señora Sullivan?, preguntó tras revisar los documentos que el señor Kaplan había preparado. Todo cuadra. Sus cuentas siguen registradas únicamente a su nombre. Su hija solo tenía autorización temporal para la gestión financiera. Desde que usted la revocó, le hemos bloqueado el acceso. Una parte de mí no podía creer lo fácil que parecía. Me había hecho creer que ya lo tenía todo, pero durante todo este tiempo solo había controlado lo que yo permitía, porque confiaba en ella. Continuó: reabierto tu acceso en línea y establecido una nueva contraseña. Me deslizó una tarjeta nueva y papeles. El saldo me asombraba desde la impresión. La cuenta no estaba vacía, ella aún no la había vaciado, aunque sin duda había gastado una fortuna en reformas, muebles nuevos y quién sabe qué más. Pero quedaba lo suficiente para mantenerme en pie. Me aferré al borde del escritorio mientras una silenciosa satisfacción me invadía. Creía que me había dejado completamente desnudo. Creía que solo me quedaban $200. Se equivocaba. Gracias, Greg, dije en voz baja. Al salir del banco caminé más despacio de lo habitual, no por la debilidad de mis piernas, sino porque por una vez no tenía prisa. Cada paso parecía deliberado, mesurado. Afuera, la ciudad bullía como siempre, indiferente a la pequeña guerra que se desataba en mi vida. Pero me sentía más fuerte, más firme, como si caminara dentro de una armadura invisible. Lisa y Brandon habían sido audaces porque asumieron que era demasiado viejo, demasiado enfermo, demasiado roto para defenderme. Pero nunca lo entendieron: callado no significa débil. Había comenzado a recuperar mi vida, pieza a pieza, como hilos sueltos que nunca debí soltar. Y esta vez, no los dejaría escapar de nuevo. Esa noche, de vuelta en la pequeña habitación del motel, me senté en el pequeño escritorio a contemplar la pila de papeles que me había dado el señor Kaplan. Mis manos recorrieron los bordes lenta y cuidadosamente, como si temiera que desaparecieran si apartaba la mirada. Afuera, la luz de neón del letrero del motel parpadeaba contra las finas cortinas, el suave zumbido de los coches que pasaban se desvaneció en un silencio constante que llenó mis oídos. Por primera vez en semanas nadie me interrumpía. Ninguna voz que rebosara falsa preocupación, ninguna sonrisa ensayada que ocultara desprecio. Solo éramos yo y la verdad. Nunca quise esto. Cuando murió mi esposo, pensé que aún podía mantener unida a esta familia.
Lisa siempre había sido de carácter fuerte, pero creía que si le abría mi hogar y la hacía sentir segura, tal vez se ablandara, tal vez sintiera gratitud. Pero la amabilidad puede ser peligrosa en las manos equivocadas. Recordé los primeros días, cómo se aferró a mí después de que Brandon perdiera su trabajo, las lágrimas silenciosas que derramó cuando dijo que no quería ser una carga para mí, pero que no tenía a dónde ir. La abracé entonces susurrándole la misma promesa que le había hecho tantas veces en la vida: siempre tendrás un hogar conmigo. Y ella usó esa promesa como una amante para abrirlo todo. Le di mi casa, mi fideicomiso, mis cuentas. Firmé formularios que no leí del todo porque era mi hija. Me tragué mis dudas porque las madres perdonan, las madres aguantan. Pero sentada aquí ahora, bajo la tenue lámpara del motel, vi la fría simplicidad de todo. Ella no quería ayudarme, quería el control. Quería lo que era mío. Lo disfrazó de preocupación, como si me protegiera de mi propia debilidad. Pero nunca se trató de amor. Se trató de poder. Darme cuenta de esto ya no me enojó. Había perdido demasiado tiempo sufriendo. Ahora simplemente me sentía más tranquilo. Los años que sacrifiqué no fueron errores, sino decisiones. Decisiones que tomé porque creía en el amor, porque creía que mi familia lo merecía. Pero el amor sin respeto no es familia. Es esclavitud. Me recosté escuchando el suave zumbido del viejo refrigerador del motel. Me dolía el cuerpo de cansancio, pero mi mente estaba alerta. Por primera vez en años, creyeron haber ganado. Creyeron que me iría a rastras, humillada y derrotada. Pero olvidaron quién crió a esta familia, quién la construyó de la nada, quién estuvo junto a mi esposo en cada lucha mientras aún eran niños aferrados a mis faldas. Me susurré a mí mismo: no es una oración, no es un deseo, sino una promesa silenciosa: aprenderán lo que significa robarle a alguien que los hizo todo lo que son. Hizo que todo lo que había hecho pareciera un acto de compasión. Los vecinos lo creyeron porque así lo quisieron. A nadie le gusta pensar que una hija puede ser tan despiadada, prefieren creer que la anciana se había vuelto loca. Me la imaginaba interpretando el papel a la perfección, suspirando profundamente con la voz apenas temblorosa: ha sido muy duro ver cómo mamá decae, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Brandon ha sido un pilar fundamental en todo esto. Y entonces, mientras el público aplaudía su sacrificio, ella vaciaba mis cuentas, destrozaba mi casa, gastando lo que creía haber ganado. Pero era descuidada. Aún tenía amigos, gente callada, que me conocía desde mucho antes de que Lisa se pusiera la máscara. Ruth puso una mano cálida sobre la mía mientras yo estaba sentada rígida en el columpio de su porche. Déjalos hablar, Margaret. No saben toda la historia. No me importan los vecinos, dije en voz baja con la mirada perdida. Me importa que esté sentando las bases. Si mucha gente cree que soy incompetente, intentará dar el siguiente paso: la tutela. Ruth me apretó la mano suavemente. Pero no lo logrará. Esta vez no. No lo haría, porque mientras Lisa les contaba mentiras a familiares y vecinos, no tenía ni idea de que mi abogado ya había programado las evaluaciones médicas, la declaración jurada y las órdenes de protección. Todo lo que hacía solo servía para reforzar mi caso. Cuanto más mentía, más se hundía. Ella piensa que es muy inteligente, murmuré. Ese es el error, Margaret, dijo Ruth con una sonrisa cómplice. Siempre creen que estamos demasiado cansadas para luchar. Me volví hacia ella entonces sintiendo que algo nuevo se encendía en mi interior, no era ira ni pena, sino algo más frío, más agudo. Nadie espera a los callados, susurré. Y esta vez, no iba a susurrar mucho más. Los días se fundían mientras yo avanzaba con precisión silenciosa: papel firmado, cuenta recuperada, documento asegurado. La casa de Ruth se convirtió en mi refugio. Su habitación de invitados, aunque pequeña, parecía una fortaleza,
sin acabados de lujo, sin alfombras de diseño, sin encimeras de mármol. Solo paredes sólidas, comidas calientes y alguien que me miraba a los ojos sin pensarlo 2 veces. Nos sentábamos a la mesa de su cocina por las mañanas, tomando café mientras yo revisaba el interminable papeleo que me enviaba el señor Kaplan. ¿Crees que alguna vez se arrepiente?, preguntó Ruth una mañana, untando con cuidado mantequilla en su tostada. ¿Arrepentimiento? Solté una risa seca. Lisa no se arrepiente. Solo calcula. Ruth asintió pensativa. La gente como ella siempre confunde la paciencia con la debilidad. Dejé el archivo a un lado. Ese fue mi error, pensé que el amor podía hacer que alguien se sintiera agradecido. Durante años le había dado a Lisa todo lo que podía, no solo mi casa, no solo mi dinero, sino también mi confianza. Le había entregado mi futuro porque creía que las madres debían hacerlo, porque creía que mis sacrificios nos unirían más. Pero el amor sin respeto no es amor en absoluto. Es un derecho y el derecho crece como el moho en los rincones oscuros cuando se lo permites. Ahora yo estaba arrojando luz sobre esos rincones. Cada vez que hablaba con el señor Kaplan, la imagen se clarificaba. Lisa había usado mis cuentas para conseguir líneas de crédito, había hecho reformas con fondos que creía controlar para siempre, había financiado el negocio en crisis de Brandon, desviando los ahorros que mi esposo, con tanto esfuerzo, había ganado en su pozo sin fondo de malas decisiones. Y ella pensaba que yo simplemente desaparecería mientras ella construía su imperio a mis espaldas. Pero cada una de esas transacciones dejaba un rastro en papel. Cada documento se estaba convirtiendo en un arma. Le llevábamos semanas de ventaja. Los mandatos judiciales estaban casi listos, la congelación de activos entraría en vigor en cuanto el señor Kaplan presentara las mociones finales. Y Lisa no tenía ni idea, seguía creyendo que iba ganando. Ese fin de semana, Lisa salió de la ciudad para un retiro de spa carísimo que había reservado con lo que aún creía que era su herencia. Brandon estaba con ella, sin duda dándose un atracón de masajes y champán, ajeno a la silenciosa tormenta que se avecinaba tras ellos. A media mañana, volví a estar frente a mi casa, no como un exiliado, sino como su legítimo dueño. Esta vez no llevaba una maleta, llevaba una gruesa carpeta de tamaño legal, bien sujeta bajo el brazo. El cerrajero ya está esperando en la acera, dijo mirándome con educada curiosidad. ¿Segura que tiene la autoridad legal, señora? No me ofendí, estaba siendo cuidadoso, y debía serlo. Le entregué la orden judicial y los documentos notariados que el señor Kaplan había preparado. Toda la autorización que necesito está aquí. Los examinó con atención, arqueando ligeramente las cejas al pasar las páginas. Todo era legítimo, irrefutable. Muy bien, dijo con un leve asentimiento. Comencemos. Lo observé mientras trabajaba, quitando los candados uno a uno. El clic de cada cerrojo al soltarse fue como si me quitaran un peso del pecho. Dentro de la casa, los de la mudanza ya estaban empaquetando artículos de lujo, muebles, aparatos electrónicos, obras de arte importadas, todos comprados con los fondos robados. Órdenes judiciales autorizaron su incautación, todo lo comprado indebidamente con mis cuentas quedó congelado, a la espera de su restitución total. Las encimeras de mármol brillaban bajo las luces de la cocina. Lisa había insistido en que eran una inversión para aumentar el valor de la propiedad. Ahora lucían frías y estériles. Por primera vez vi la casa como lo que se había convertido, un escenario que decoraba para impresionar a los demás, no un hogar lleno de amor. Los de la mudanza trabajaron con rapidez pero con respeto. Ninguno hizo preguntas aunque vi las miradas que intercambiaron al comprender de quién era realmente la casa. No tuve que dar explicaciones. Al caer la tarde las nuevas cerraduras encajaron y depositaron las llaves con suavidad en mi palma. Listo, dijo el cerrajero en voz baja. Me quedé allí un momento más, respirando el espacio que una vez sentí que me habían robado, los pisos que había lustrado,
las paredes que había pintado con mi esposo, la mesa del comedor donde servía cenas navideñas a una familia que creía que me amaba. Ahora era mío de nuevo, no porque me lo devolvieran, sino porque lo recuperé. Ruth se acercó a la acera y bajó la ventanilla. Se le iluminó la cara al verme allí, con las llaves en la mano. ¿Y bien?, preguntó con dulzura. Está hecho, dije con voz firme y mano firme. Ruth sonrió y dijo exactamente lo que necesitaba oír. Ahora veamos cómo se comportan al volver a la realidad. Esa noche me senté en la sala de Ruth, con las llaves sobre la mesa frente a mí. No podía dejar de mirarlas, llaves sencillas y comunes, pero más pesadas que el oro. Ruth me sirvió una taza de té y la deslizó sobre la mesa. No dijo mucho, no hacía falta. Envolví mis manos alrededor de la taza caliente y finalmente exhalé. Me subestimaron, Ruth. Siempre lo hacen, dijo ella suavemente. Durante tanto tiempo me había tragado cada insulto, cada manipulación, diciéndome que era mejor mantener la paz, que estaba manteniendo a la familia unida, que era más fácil dejar que se llevaran las cosas pequeñas hasta que esas cosas pequeñas se convirtieran en todo. Pero sentada allí mirando esas llaves, me di cuenta de algo que no había admitido del todo antes: no había perdido el control por ser débil. Lo perdí porque creí que me protegerían, que apreciarían lo que había construido. Confundí la conveniencia con el amor. Bebí el té a sorbos, sintiendo el calor resbalándome por la garganta. Pensaban que estar enferma significaba que no tendría fuerzas para luchar. La voz de Ruth era tranquila: estabas cansada. Estás cansada. Pero cansada no significa que hayas terminado. Asentí lentamente mientras las palabras se me metían en los huesos. Eso era todo, eso era lo que nunca vieron. Yo había criado a Lisa, la había guiado a través de cada tropiezo, cada tormenta. Le di más paciencia de la que merecía, y ella confundió mi silencio con rendición. Pero las personas calladas llevan algo peligroso dentro. Cuando finalmente deciden levantarse, lo hacen con una claridad que otros no pueden igualar. Había pensado que sobrevivir significaba mantener la paz. Ahora, por primera vez en años, sobrevivía por mí. Pensarlo no me amargó, me aclaró las cosas. Miré a Ruth. Ya no se trata de venganza, dije. Se trata de vivir mi vida a mi manera. Los ojos de Ruth brillaron. Así suena la libertad, Margaret. Alcancé las llaves, dejando que el frío metal me presionara la palma. Durante tanto tiempo, había esperado que me devolvieran lo que me habían quitado. Nunca me lo iban a dar, nunca se iban a disculpar. No lo necesitaba. Yo mismo lo había recuperado. Mañana se procesarían los trámites legales, la congelación de activos, las órdenes judiciales, todo lo que el señor Kaplan había organizado como piezas de un tablero de ajedrez. Se avecinaba una tormenta, y esta vez no sería yo quien se vería envuelto en ella. Habían abierto cuentas a mi nombre que ahora estaban marcadas para investigación. La escritura de la casa estaba asegurada, protegida tras múltiples capas de protección legal que Lisa ni siquiera vería venir hasta que fuera demasiado tarde. Su hija está muy expuesta a problemas legales, dijo Kaplan durante nuestra reunión, ajustándose las gafas mientras revisaba los documentos. Gastos no autorizados, mala administración de fondos fiduciarios, posible fraude, han dejado huellas por todas partes. Me senté frente a él tranquilo y firme. No necesitaba alzar la voz ni gritar sobre lo que me habían hecho. Los documentos hablarían por mí. La ley hablaría por mí. ¿Crees que ella peleará?, pregunté. Kaplan sonrió levemente. No tendrá mucho espacio. Las pruebas son exhaustivas. En cuanto se notifique el desalojo, todo cambiará. Me recosté en la silla, sintiendo el peso de lo que finalmente estaba sucediendo. Había permitido que Lisa manejara los hilos durante demasiado tiempo, pensando que la lealtad familiar de alguna manera suavizaría su codicia. Pero la codicia no se suaviza, crece. Devora.
Cree que nunca seré lo suficientemente fuerte para enfrentarla, dije en voz baja. Cuenta con que me dé demasiada vergüenza, demasiado miedo para pelear con mi propia hija. Kaplan asintió. La mayoría de los abusadores cuentan con el silencio. Ya no. Los de la mudanza ya habían catalogado cada compra importante realizada con mis cuentas, los nuevos muebles de diseño, los electrodomésticos de lujo, las alfombras importadas de las que presumía ante sus amigos. Cada artículo estaba ahora bajo revisión legal, cada dólar estaba vinculado a la herencia que mi esposo me dejó. Incluso encontré las viejas pólizas de seguro que mi esposo había contratado hacía años, guardadas en una caja de seguridad. A Lisa nunca se le ocurrió buscarlas. Cuentas que su avaricia no había tocado, era casi ridículo lo minucioso que había sido mi esposo. Se preparó para todo, dije en voz alta. Kaplan levantó la vista. Excepto ella. Sonreí, pero no había calidez en mi sonrisa. No podía imaginar que nuestra hija se convertiría en esto. Después, Ruth me llevó de vuelta a su casa. El aire olía a lluvia, el mundo se sentía en calma, pero en el fondo, la tormenta que yo había desatado cobraba fuerza. ¿Estás lista, Margaret?, dijo Ruth cuando entramos en su entrada. Estuve listo hace mucho tiempo, respondí. Solo que no lo sabía. Mañana el tribunal autorizaría el desalojo. Las notificaciones se entregarían mientras Lisa y Brandon aún estaban fuera, sin darse cuenta de cuánto terreno habían perdido. Querían jugar con mi vida, ahora perderían todo lo que creían controlar. Y cuando regresaran, no les quedaría nada que reclamar. Era temprano, de esas mañanas en las que el mundo se siente demasiado tranquilo, como si supiera que algo va a pasar. La orden judicial estaba en mi bolso mientras Ruth me llevaba de vuelta a casa por última vez. Mi casa. Lisa seguía en su spa, ajena a todo. Brandon estaba a su lado, probablemente borracho de la vida de fantasía que creían haber conseguido. Aún no habían regresado, y eso era justo lo que necesitaba. El camión de mudanzas llegó primero, sin ruido ni ostentación, solo un equipo de hombres silenciosos y eficientes que ya habían visto situaciones similares. No hicieron preguntas. Tenían su lista meticulosamente preparada por el señor Kaplan, respaldada por órdenes judiciales y pruebas. La puerta principal se abrió fácilmente con mis nuevas llaves. La casa estaba en silencio, pero ya no parecía de extraños. Con cada paso que daba sobre los pisos pulidos, volvía a ser mía. Los de la mudanza trabajaron con rapidez. El juego de comedor importado de Lisa fue etiquetado y cargado. La alfombra persa de la que tanto había presumido fue enrollada y embalada. El sofá modular de cuero italiano flamante que publicó en redes sociales fue cuidadosamente envuelto en plástico y llevado a la puerta principal. Cada lujo que había comprado con mi dinero, cada cosa que presumía como si fuera suya, estaba siendo desmantelada pieza por pieza. No fue venganza, fue recuperación. Mientras trabajaban, entré en la cocina. Las nuevas encimeras de mármol brillaban bajo la luz de la mañana, diseño de Lisa, no mío. Ella quería que todo pareciera una revista de papel satinado, pero nada de aquello le hacía sentir como en casa. No como la vieja mesa de madera en la que mi marido y yo solíamos sentarnos durante las largas tardes, tomando té y hablando del futuro que estábamos construyendo juntos. La mesa ya no estaba, claro. Lisa la había tirado durante una de sus fases de modernización. Toqué la fría superficie del mármol. Nunca entendiste que era un hogar, Lisa, le susurré a la habitación vacía. A media tarde la casa estaba vacía. El cascarón permanecía, pero todo lo que había guardado dentro para fingir poder había desaparecido, congelado, confiscado, a la espera de una sentencia judicial. Habían cambiado las cerraduras, reiniciado el código de la alarma, instalado las cámaras de seguridad. La fortaleza que creía controlar ahora se alzaba contra ella. Cuando el último camión de mudanza se alejó, me quedé en la escalera de entrada, con las llaves en la mano,
viendo cómo el sol se ponía. Callar no significa debilidad. Nunca lo fue. Simplemente pensaron que mi silencio significaba rendición, pero se equivocaban. Los gritos empezaron antes de que el coche de Lisa se detuviera por completo. Desde detrás de los altos setos, la vi salir furiosa de la camioneta, con el rostro desencajado. Brandon la siguió como una sombra, encogiéndose ya en cuanto llegó a los escalones de la entrada y vio las cerraduras cambiadas. —¿Qué demonios es esto? —gritó, tirando de la manija de la puerta, zarandeándola con fuerza como si la fuerza de su rabieta fuera a abrir las cerraduras. Brandon permanecía rígido detrás de ella con el teléfono ya en la mano, probablemente llamando al abogado que ambos suponían que los salvaría. Di un paso adelante caminando lenta y deliberadamente hasta quedar a la vista. Lisa se quedó paralizada al verme. Su rostro palideció y luego se sonrojó profundamente al comprender el peso de lo sucedido. —¿Tú? ¿Qué haces aquí? —gritó. La miré a los ojos tranquila e imperturbable. —Vivo aquí. ¿Recuerdas? Brandon murmuró detrás de ella. —Llama a la policía. —Adelante —dije en voz baja, casi con amabilidad. —Llámalos. A Lisa le temblaba la mandíbula mientras manipulaba torpemente su teléfono. —No tienes derecho a dejarnos fuera. Estás enferma. Eres inestable. Esta casa no es segura contigo dentro. Ladeé la cabeza ligeramente. ¿Eso es lo que les has estado diciendo a todos? ¿Que soy mentalmente incompetente, que me fui voluntariamente? Abrió la boca, pero no le salieron las palabras. Di otro paso lento hacia adelante. Lo olvidaste, Lisa. Nunca fuiste la dueña de esta casa. Manejabas las cuentas, gastabas mi dinero, pero la escritura, la herencia, la autoridad legal, eso siempre fue mío. Su mirada se dirigió de nuevo a Brandon desesperada por apoyo. Pero lo vi en él, la vacilación, la lenta y desesperada comprensión de que pisaban tierra firme. Bajé la voz, cada palabra más cortante que cualquier grito. Confié en ti. Te abrí mi hogar cuando no tenías nada, y me pagaste tratándome como un obstáculo, como una carga. El rostro de Lisa se contrajo. No entiendes todo lo que hemos hecho por ti. Sonreí entonces, no con enojo sino con esa tranquila certeza que no dejaba lugar a discusión. No, Lisa. Lo entiendo perfectamente. Por eso recuperé todo lo que robaste legalmente para siempre. Gritó con la voz entrecortada. No puede hacer esto. Detrás de ella, el teléfono de Brandon seguía pegado a su oído, pero podía oír la débil voz del operador en el altavoz. Señora, ya hay una orden judicial en el expediente. Es un asunto civil. Vi cómo su última esperanza se desvanecía ante sus ojos. Lisa se giró hacia mí, su voz ahora un gemido lastimero. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Somos familia. Ahora recordaba que éramos familia. Dejé que el silencio se hiciera pesado entre nosotros antes de hablar por fin, con la voz firme como una piedra. Solo recuerdas a la familia, cuando te quedas fuera. Su sollozo resonó mientras me giraba y volvía adentro, cerrando la puerta detrás de mí con un clic final y tranquilo. Los observé desde la ventana. Lisa se quedó paralizada en los escalones de la entrada, sus sollozos se convirtieron en jadeos desesperados al darse cuenta de la realidad. Brandon caminaba detrás de ella, aún con el teléfono agarrado con fuerza, pero ya no había bravuconería en sus movimientos. Entonces se oyó el último crujido. Dejó de caminar y se giró bruscamente hacia ella. Podía oírlo a través del fino cristal. Te dije que nos estábamos pasando. Esto era peligroso. Lisa se giró de golpe con los ojos como platos. ¿Ahora me estás culpando después de todo lo que hemos hecho juntos? Brandon negó con la cabeza, alejándose de ella. No, Lisa. Este siempre fue tu juego. Pude ver cómo se desmoronaba,
la frágil alianza que habían construido sobre la codicia empezaba a resquebrajarse bajo presión. Él la había apoyado mientras el dinero fluía, pero ahora que el pozo se había secado, buscaba la manera de distanciarse. Lisa lo agarró de la manga, presa del pánico. Brandon, no te atrevas a dejarme aquí plantado así. Pero él se soltó el brazo de un tirón brusco. Estás solo, dijo y así, sin más, caminó hacia su coche, dejándola sola frente a la casa que ya no le pertenecía, bajo un cielo que de repente se sintió mucho más grande, mucho más frío. No me moví. Me quedé allí tras el cristal, viéndola desmoronarse en tiempo real. Cayó de rodillas en la pasarela, su lamento rompió el aire quieto de la tarde. Los vecinos habían empezado a asomarse tras las cortinas, observando el espectáculo de la hija devota que tanto había presumido de su vida de sacrificio. Las máscaras caían, las mentiras se desmoronaban. Por un momento casi sentí lástima por ella, casi. Porque bajo sus sollozos no había dolor, ni siquiera vergüenza. Era el pánico de alguien que jamás imaginó un mundo donde las consecuencias pudieran alcanzarla. La puerta principal que estaba detrás de mí se sentía sólida bajo mi mano. Esta era mi casa, mi vida, mi libertad. Y por primera vez en mucho tiempo, era solo mía. A la mañana siguiente todo el vecindario bullía. Sentí el cambio en el aire al salir al porche con mi café. Las cortinas se movieron, los coches redujeron la velocidad al pasar, y los rumores que Lisa les había transmitido durante años se desmoronaban bajo el peso de lo que habían visto con sus propios ojos. Lisa no había regresado esa noche. Se alojaba en otro lugar, probablemente buscando asesoramiento legal, buscando lagunas legales inexistentes. Pero no le quedaba nada a lo que aferrarse. Las cuentas bancarias estaban bloqueadas, la casa legalmente asegurada, las transacciones fraudulentas congeladas bajo investigación judicial. La tormenta había azotado, y ella era la que se había quedado afuera, entre los escombros. Ruth me acompañó en el porche y me ofreció una taza de té recién hecho. Están todos hablando, ¿sabes?, dijo en voz baja, casi divertida. Déjalos, respondí con voz firme. Que hablen cuanto quieran. Esta vez, no soy yo quien debería avergonzarse. Ruth miró hacia la casa de al lado, donde la señora Callebaut se asomaba por la ventana, fingiendo no mirarla. Durante años creyeron todo lo que decía de ti, añadió Ruth. Y ahora han visto la verdad. Tomé un sorbo de té, su calor me tranquilizó. La verdad siempre sale a la luz, solo que tarda más cuando la gente no quiere verla. Y por primera vez en años, me daba igual lo que pensaran. Su compasión, sus susurros, su curiosidad, nada de eso me conmovía ya. No habían estado ahí cuando Lisa fue minando mi independencia, poco a poco. No habían visto la manipulación disfrazada de preocupación. Pero ahora veían las consecuencias. Algunos coches se detuvieron brevemente en la acera, primos lejanos, supuestos amigos de Lisa, demasiado avergonzados para acercarse, demasiado curiosos para mantenerse alejados. Pero nadie subió las escaleras. No sabían qué decir. La imagen perfecta que Lisa había construido se había roto, y en su lugar estaba la mujer que creían haber enterrado bajo las etiquetas de frágil, olvidadiza y pesada. Todavía estaba aquí. Todavía de pie. La voz de Ruth rompió el silencio de nuevo. ¿Te arrepientes, Margaret? Negué con la cabeza. Me arrepiento de haber confiado en alguien que no lo merecía, pero no me arrepiento de haber luchado para recuperar mi vida. La puerta principal crujió levemente tras mí mientras la brisa recorría mi casa. Mi nombre estaba de vuelta en todos los documentos, mi dignidad intacta. Puede que Lisa haya intentado borrarme, pero al final, se borró a sí misma.